hermano, muy bien. Muy bien, hermano. Si tenemos tiempo, vamos a estudiar dos textos. El primero, Pedro, es más bien complicado. Complicado porque para nosotros es una forma extraña de razonar, de llegar a ese tipo de conclusiones. Pero, Juani, para el auditorio que estaba en el recinto del templo, sería algo sencillo de comprender, porque estaban acostumbrados a usar las escrituras de esa manera y a ese tipo de razonamientos, ¿vale? Lo digo, Tere, porque tú sabes, ¿no? Leemos y pregunto y a lo mejor uno siente la obligación de decir algo y decir, pues no lo entiendo muy bien. Pues no te sientas mal porque no es sencillo. Y si tienes algo que decir, encantado, y desde ahí vamos tirando del hilo, ¿de acuerdo? Pues comenzamos Marcos capítulo 12, versículos desde el 35 hasta la primera parte del versículo 37. Está en pantalla. Le agradezco a Guadalupe el tamaño de la letra. No tendrá queja mi madre hoy. Démosla tiempo. Tampoco, ¿no? Entonces no podemos hacer nada. Bueno, pues más, así. Hay cosas que mejor, pero no hay problema de la letra. Marcos 12, del 35 al 37, ¿vale, Sofía? Lo leo despacio y a ver qué me dice. Dice que estaba enseñando Jesús en el templo. Y dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues? Es su hijo. Bien. Un toque de atención de Jesús. Sí, un toque de atención. Pero intuimos por qué. Invertían la realidad. Claro, Jesús le formula esta pregunta porque ellos en sí consideraban digamos, a David por encima, casi, del mismo Señor. Y ya el mismo Señor Jesús tuvo que decir, bueno, y entonces, ¿por qué el mismo David luego reconoce que no es así, ¿verdad? ¿Dónde está la...? Sí. Ahí está. Muy bien. ¿Algo más? Miren, como he dicho, es un razonamiento y una manera de usar las escrituras un poco rara para nosotros. Pero, mira, Araceli, Tere, Sofía, fíjense en el versículo 35. Vamos a empezar por ahí para explicar esto. La pregunta, ¿vale? La pregunta. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo dicen los intérpretes de la ley que el Cristo es hijo de David?
¿quién es el Cristo? Jesús. Jesús, ¿verdad? No. El Cristo, que yo sepa, es Jesús, ¿no? Pero ahí da la sensación, y tiene un motivo, no se asusten, pero ahí da la sensación de que él no habla de sí mismo. Porque él quiere llegar más lejos. Y lo vamos a explicar. En las partes más antiguas del Nuevo Testamento, Cristo no es un nombre propio tal y como ha llegado a nuestros tiempos. Muchas veces a Jesús se le conoce como Jesús, como Jesucristo, o como Cristo, o como el Mesías, o como... ¿no? Pero si se dan cuenta, el adjetivo definido está antes del nombre. El Cristo. Así que para empezar, ahí no es que él pretenda hablar de sí mismo. Está haciendo referencia al Cristo. Otra cosa que tenemos que entender, Noelia. La palabra Christos, Christos con J, Christos, eso es en griego, Christos. Y Mesías es en hebreo, ¿vale? Pero son la misma palabra, a ver, son palabras distintas, pero el significado es el mismo. En griego, ¿qué hemos dicho, Tere? Christos. En hebreo, ¿qué hemos dicho? Mesías. Pues ambas palabras, una en griego y otra en hebreo, significan el ungido. Y también, hermano, Jesús también, ¿no? Bueno. Pero miren, pero miren, tenemos, para empezar, nos quedamos. Christos, Mesías, significa el ungido. ¿Por qué se le llamaba el ungido? ¿Alguien sabe por qué? O sea, tiene un sentido. El ungido. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una costumbre de aquellos tiempos. Cuando se coronaba a un rey, se le ungía Con aceite. con aceite. Y él era ungido. Y él era el ungido. Él era el enviado, o sea, el Cristo, el Mesías, era el enviado por parte de Dios para salvar al mundo. Por tanto, Jesús, la pregunta que plantea es: ¿cómo pueden decir los escribas o los intérpretes de la ley que el Christos, el Mesías, el ungido de Dios que era enviado para salvar al mundo, es hijo de David? Y para contestar esa pregunta, utiliza las Escrituras. Y utiliza el versículo 1 del Salmo 110. ¿Vale? ¿Sí? Araceli, ¿de acuerdo? El versículo 1 del Salmo 110, que dice: el Señor dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los judíos en aquel tiempo pensaban que todo el Salmo 110 lo había escrito Mesías. Perdón, Mesías, estoy de acuerdo. Lo había escrito David. Y que hacía referencia al Mesías que habría de venir. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Si el mismo David le llama mi Señor o su Señor, ¿cómo vamos a decir que es hijo suyo? ¿Vale? Miren, quiero que me ayuden. Ustedes saben que al Mesías se le aplicaban muchos títulos, y uno de ellos era hijo de David, ¿o sí o no? Sí. ¿Verdad, no? Sí. Miren, 3 voluntarios para leer. Venga, 3 manos levantadas.
Tengo una, tengo dos, me falta una. Y Pedro, ya está, 3. Miren, pues, Pedro, búscame Isaías capítulo 9, versículos del 2 al 7. Guadalupe, vas a buscar Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 49. Y Araceli, Romanos capítulo 1, versículo 3. Repito, Araceli buscará Romanos capítulo 1, versículo 3. Guadalupe, Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 49. Y nuestro hermano Pedro José, Isaías capítulo 9, versículos del 2 al 7. Romanos capítulo 1, versículo 3. Primero, Pedro, por favor. Sí. Del 2 al 7. Sí. Muy bien. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicante la gente y aumentada la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Medián. Porque todo calzado se lleva el guerrero es en el tumulto de la batalla, y todo manto revocado en sangre. Será quemados pasto de fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Muy bien. Con eso es suficiente, Pedro, porque ya la clave se ha dicho. Ese es uno de los muchos textos que hay, Alfredo. Uno de los muchos textos que hay. En que el pueblo de Israel o los judíos están esperando al gran libertador que va a venir, ¿de dónde? De la casa de David. Muy bien. Guadalupe. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muy bien, con esto es suficiente. ¿Vale, Juanín? ¿Qué vemos? Vale, no solamente la nación de Israel o el pueblo judío, ¿no? No solamente habían estado esperando por siglos a este descendiente de la casa de David, sino que ahora las multitudes, lo podemos ver en muchos lugares del Nuevo Testamento, ¿cómo llamaban a Jesús? Hijo de David. Aquí tenemos el caso de Bartimeo, un ciego que escucha que Jesús está viniendo y ¿cómo le llama? Hijo de David. Araceli, Romanos capítulo 1, versículo 3. Acerca de su hijo, nacido del linaje de David, según la carne. Muy bien. ¿Qué nos dice eso? Porque Ya nos hemos salido de los evangelios, pero hay una convicción de que Jesús procedía del linaje de David, ¿vale? Es decir, tenemos claro que uno de los títulos que se le asignaba al Mesías era el de hijo de David, ¿vale? Ahora, mi pregunta es, ¿por qué entonces dice esto Jesús? ¿Acaso él está negando que el Mesías vendría de la casa de David? ¿Es lo que pretende? No pretendía eso. Y volvemos, Tere, a lo que hemos explicado muchas veces.
¿qué tipo de Mesías es el que estaban esperando? El guerrero. Un guerrero, un nacionalista, un libertador, alguien que se levantara en armas. Y él dice, yo no soy esa clase de Mesías. Mi mesiazgo consiste en otra cosa. Consiste en acercar a la gente a Dios. No tiene nada que ver con tumultos, con batallas, con guerras. Lo mío va de otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Bien? Sí. ¿Quién es el que está ahí a la cerca del libro? El de una vez más. Acerca de su hijo, nacido del linaje de David, Yo según la carne. creo que el término que Marcos utiliza quizás va más allá que al hecho de decir hijo de David, sino del linaje. Sí. Hoy día también se utilizan las descendencias. Sí. David venía precisamente de esa descendencia, donde vendría luego a nacer Jesús. Si vemos, por ejemplo, papá, las genealogías esas que tú hablas, que se emplean, por ejemplo, en los evangelios de Mateo y Lucas, queda claro, ¿no?, que él desciende de David. Pero él lo que quiere dejar claro es eso. Él no estaba Guadalupe renegando de David, ni mucho menos. Pero, ¿qué quiere decir? Que él es el Señor de David. ¿Vale? El Señor es la traducción griega del tetragrammatón. Tetragrammatón. De esa palabra innombrable para los judíos. Los judíos no pronunciaban Yahvé. Omitían las vocales. No. Pues, pero la traducción al griego es Señor, es Kyrios. Y él dice, yo soy el Kyrios, yo soy el Señor de David, ¿vale? O sea, yo no solamente es que yo soy el Señor de David, ¿vale? Entonces, lo que él quería dejar claro es que, sí, él descendía del linaje de David, pero él era el Señor de David y que su mesiazgo nada tenía que ver con lo que los judíos esperaban. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al siguiente texto. El siguiente texto está en Marcos capítulo 12, versículos desde el 37 al 40. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Dice que gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas. ¿Vale, Alfredo? Porque a estos intérpretes de la ley les gusta andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y también las primeras sillas en las sinagogas y también los primeros asientos en las cenas y devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Bien. Mira, les voy a explicar una cosa que le expliqué a Guadalupe porque ella no entendía. Oye, Feli, ¿por qué partes por la mitad del versículo 37? Porque yo creo que donde hemos empezado corresponde a esta parte de la historia que estamos ahora tratando. Les voy a explicar. Los capítulos y los versículos TD no están inspirados por Dios. Eso no es cosa de Dios. Se empezó a poner versículos en el siglo XVI con un tal Estéfanos. Estéfanos en el siglo XVI empezó a poner versículos a Araceli. Dicen en los libros de historia que lo hacía mientras cabalgaba de camino a la imprenta. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues que puede haber errores,
¿Por qué yo digo que esta segunda parte del versículo, y no desde el principio, porque esta segunda parte ya tenía que formar parte del versículo 38? Porque dice, gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Le oía de buena gana. Y a ver si ustedes están conmigo. Tere, tú respóndame con el corazón en la mano. ¿Tú qué piensas que la gente prefiere escuchar? ¿Una explicación teológica o un chimorreo de alguien? Aquí Jesús está hablando del hijo de David, de tal y que cual, y dice, mira, la gente le oía atentamente. La gente le oía atentamente a lo que va a decir ahora. Porque ahora va a atacar a los escribas. Y va a decir una serie de cosas de ellos, ¿vale? Y esas cosas nos vienen bien para aprender a nosotros. Mira. Los acusa de unas cuantas cosas. Mira, aquí también voy a pedir, y así vamos ganando tiempo, 2 personas que me quieran ayudar. Venga, 2 que quieran leer. Mi padre 1, otro. ¿Tú? ¿No? ¿Quién? Venga, gracias, Alfredo. Pues miren, para ir ganando tiempo. Papá, números del 37, números 15, perdón, del 37 al 39. Y Alfredo, sí. Mateo capítulo 23, versículo 5. ¿Vale? Papá, números 15 del 37 al 39. Y Alfredo, Mateo capítulo 23, versículo 5. Números 15 del 37 al 39. Sí. Bien, pero hasta que yo no los diga, quiero extragráfico. Mira, la primera crítica que hacen los escribas, social, dice que a estos, a los escribas, a los intérpretes de la ley, ¿qué les gusta? Les gusta andar por ahí con ropas solemnes. Pedro, túnicas largas, ceñidas, de estas que se mecen al andar. Son tan ceñidas y tan largas que no te permiten ni correr ni trabajar. Es decir, que ¿quién puede llevar este tipo de ropas? Alguien que va así. Uno que va al campo no puede llevar esto. No puede llevar esto. Entonces les gustaba ir con estas ropas porque les daba un aire de importancia, de solemnidad. Oye, esta persona tiene que funcionar bien, porque un trabajador normal y corriente no puede ir con esas prendas. Eso es una posible interpretación, Tere, una. Pero la Biblia nos ayuda a entender otra segunda posible interpretación, ¿vale? Y es que, papá, sí. 15 del 27 al 39. Del 37 al 39. Del 37 al 39. Sí. Pues dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes su cordón de azul, y os servirán de franja para cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Bien. ¿En qué versión has leído, papá? En la mía, la Santa Biblia, la Reina Valera. La Reina Valera. Vale. Les explico, Juani.
en los extremos de esas túnicas, los judíos llevaban pompones que les hacía recordar que pertenecían al pueblo de Dios. ¿Vale? Es decir, cualquier judío llevaba esa suerte de pompones. Pero ¿cuál era el problema? ¿Lo puedes leer ahora? Sí, Mateo 23:5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filatería y extienden los flecos de sus mantos. Muy bien. Ensanchan sus filacterias. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando de las filacterias? Esas vidas que se anudaban en el brazo y en la frente, con la semá escrita, y que hablaba del monoteísmo judío, ¿no? Como Dios, como el único Señor. Muy bien. Pues ¿qué dice? Vale, los judíos por norma llevaban esos pompones que les recordaban que pertenecían al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que estos, ¿cómo las llevaban? Extremadamente grandes. Bien. Número 2. Les encantaban los saludos en el mercado. ¿Y qué tiene de malo esto, Tere? ¿Que te gusta que te saluden? Bueno, en este caso sí. ¿Sabes por qué? Porque les hacía sentirse importantes. ¿Sabes lo que significa rabí? Y hay otra cosa también. Un rabí es un maestro. Pero la traducción literal de rabí es migrante. Migrante. Es decir, cuando a él le saludaban, ¿cómo le decían? Migrante. Y eso les gustaba. Estaban en el marco, o sea, en el mercado, la gente lo escuchaba y les hacía sentirse importantes. ¿Vale? ¿Quieres decir algo, Tere? Araceli? ¿No te convence mucho? No pasa nada. No, pero ¿quieres decir algo? No. Sí, El mismo título rabí quiere decir eso, migrante. Migrante, muy bien. Número 3. Les encantaban los asientos delanteros de las sinagogas. Les explico. Imagínense que esto es una sinagoga. Al frente estaba el lugar donde se guardaban los papiros, los escritos, los rollos. Bueno, justamente delante de esa especie de baúl donde se guardaban las cosas, había un banco que daba al auditorio. ¿Y quién se sentaba en ese banco? Los escriban, La gente más importante, la gente más distinguida. Es decir, quien se sentaba en esos bancos fácilmente eran vistos por el resto de la congregación. ¿Entienden ahora lo que significa os gusta sentaros? Ahí les gustaba sentarse. ¿Para qué? Para ser vistos por toda la congregación. Muy bien. Les encantaban los lugares más honorables en las fiestas. Esto también es muy fácil de explicar. El anfitrión, ¿dónde se sentaba? Presidiendo la mesa. Y luego, la persona más importante de todas las que hubiera invitado Sofía, ¿dónde se sentaría? A su derecha. Y el segundo más importante, a su izquierda. Y el tercero más importante, el segundo a su derecha. Y el cuarto más importante, el segundo a su izquierda. Y así paulatinamente. Es decir, Mari, era muy fácil saber la honorabilidad o la posición de un invitado sabiendo la posición que ocupaba. Si estabas el último de la fila, ¿qué pasaba, Tere? Pues no era... Pero si estabas al lado del anfitrión, cuidado, pues esos eran los puestos que a ellos les gustaban, estar ahí cerquita del anfitrión. Muy bien. Oye, estas cosas son más o menos... a ver qué me sabe decir esto, porque son más o menos deducibles, ¿verdad? Hasta aquí no he dicho tampoco una cosa así muy especial. Devoraban las casas de las viudas. ¿Por dónde pueden ir los tiros? Me dicen que aquí era al contrario. Por ahí va. ¿Qué pasa? Mira, esto lo he escuchado de un historiador muy conocido, de Flavio Josefo, ¿vale? Flavio Josefo dice que un maestro de la ley, Pedro, no podía cobrar por su enseñanza, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? Que a los fariseos les gustaba dárselas de gente importante. Porque como conocían la ley, Juani,
se sentían superiores al resto? Porque conocían la ley, sabían lo que había que hacer y según ellos la aplicaban. Entonces ellos consideraban que Dios les tenía en una estima especial, ¿vale? Eran superiores al resto. ¿Dónde estaba la cuestión? Como he dicho, ellos no podían cobrar por su enseñanza, se entendían que tenían otro trabajo además. ¿Pero qué pasaba? Que engatusaban muchas veces a las mujeres, a las viudas, diciendo que oye, ellos siendo tan importantes cara a Dios, que era bueno el hecho de que ellos vivieran bien y tal, cual, pascual, esto y lo otro. La cuestión es que ellos vivían muy bien y las viudas, ¿qué pasaba, Sofía? Así que te imaginas una viuda que la pobrecilla no tenía ni tal, ayudando al otro que le sobraba, ¿vale? Pues esto es lo que dice Jesús, devoraban las casas de las viudas. O sea, todo por ellos vivir mejor. Y lo último, las oraciones interminables de los escribas y fariseos eran célebres. Venga, seamos sinceros. Porque esto nos lo han enseñado, ¿no? Y yo creo que lo tenemos más o menos asumido. Cuando oramos, ¿con quién hablamos? Es decir, que se entiende, Guadalupe, que la oración es para hablar con Dios, para comunicarte con Dios. ¿Entendemos eso, Sofía? ¿O usted cuando ora Con Dios? Con Dios, ¿no? Sí, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? Sí. Bueno, pues estos Araceli, más que hablar con Dios, lo que pretendían es que la gente les escuchara. Y les gustaba dárselas de santos. Y les encantaba usar palabrerías, una jerga que la gente no pudiera entender. ¡Ay, mira, cuánto sabe! ¡Qué cerquita está de Dios! Y lo que no se daban cuenta, Juan, es que lo que hacían no lo hacían de corazón, porque no hablaban con Dios. Mira, me viene bien en tu caso, a que a ti te... Mira cómo ya cogiendo experiencia y dice, algo me está diciendo bien, algo me está diciendo bien. Pero ¿a qué tienes miedo a que te manden orar? Un poco tímida, ¿verdad? Porque, porque claro, y si digo algo indebido, tal y cual. Pero a que cuando tú oras en casa no te da vergüenza. Porque es una cosa íntima y personal. No tienes miedo a equivocarte, no andas rebuscando la palabra más afortunada. Tú abres tu corazón y fluye. Hay días que tal vez no estás muy bien, incluso estás ahí medio discutiendo con Dios, pues no sé, pues no entiendo por qué me ha pasado esto, y yo hago las cosas bien, pero no sé qué, ¿no? Otros días, no sé, ¿no? Pero es una cosa como más personal, ¿vale? ¿Cuál es el problema en que podemos caer a la serie en la iglesia? Orar para que nos escuche el resto de la comunidad. Pero ¿qué tiene orar? ¿Y quién define lo que es una oración buena o no buena? Pues esto es lo que le pasaba a estas personas. Oraban no para hablar con Dios, oraban para que la gente... Exactamente. Muy importante. Perfecto. Entonces, y vamos terminando, que estamos en los últimos 7 minutos. Estas palabras podemos decir o catalogar que están entre las más serias que Jesús dijo, ¿vale? Y nos advierten, papá, de 3 cosas. De 3 cosas. Número 1. Nos advierten contra el deseo de la prominencia. ¿Qué significa eso? Querer destacar. Querer ser importante. Hay gente que no es una indirecta, A Dios gracias, aquí no pasa en esta iglesia, no el día que vamos a comprar que no estoy, no, de verdad. Pero hay gente que desarrolla un ministerio porque considera que se lo ha ganado. Pero eso es un problema, porque tú tienes que desarrollar algo dentro de la iglesia porque quieres servir a tus hermanos. No porque te lo hayas ganado, sino porque quieres servir
a tus hermanos. Hay gente que lo que más le importa es ser reconocido, ostentar un título, un trato, que se le esté eternamente agradecido. Y al final perdimos el sentido de hacer las cosas por amor, por devoción, por dedicación, ¿vale? Entonces, Guadalupe, ¿lo has entendido? El deseo de la prominencia. Si tú haces esto porque quieres ayudar al resto de la iglesia, porque tú crees que tienes un talento natural para desarrollar eso, vas por buen camino. Si lo haces simplemente por las felicitaciones que puedas obtener, te estás equivocando. Pero no tú, todos. Empezando por este que habla. ¿Vale? Número 2. Advierte contra el deseo de la deferencia. Que es algo igual muy parecido. Mira, a todo el mundo le gusta que se le trate con respeto. ¿Vale? A todo el mundo le gusta que sí, o no, ¿verdad? Qué mínimo, un poco de educación, que se nos trate con respeto. Pero hay mucha gente que hace las cosas y no pretende pasar inadvertida, pretende ser admirada, y eso es un problema. Y para vosotros tengo una historia muy bonita. Había un monje, es una historia real, había un monje que deciden que va a ser el abad de un pequeño monasterio. Y el hombre va allí a las puertas y va tan humilde que la gente no lo reconoció. Y le pusieron a fregar cacharros, le mandaron a la cocina. Y el hombre no dijo nada. Y él iba allí de abad. Pero no, lavando cacharritos. Y no dijo nada. Y pasó el tiempo, y hasta que no fue el obispo un día de visita, no se dieron cuenta. ¿Pero qué hace este hombre aquí fregando cacharros? Si este es el abad de esto. Pero ¿por qué no se dieron cuenta? Porque el hombre con gusto hacía lo que le estaban mandando. Y él iba para mandar, ¿sabes? Pues ese es el problema. Una cosa es que necesitemos ser respetados, porque no podemos perder nuestra dignidad. Tú mereces ser respetada, usted merece ser respetada, tú mereces ser respetada, aunque sea la más joven de aquí, ¿verdad? Todos merecemos un respeto. El problema es cuando nos gusta demasiado ser admirados. Y no hacemos las cosas con una buena intención. Nos gusta destacar, ¿sí? Es que el segundo punto yo creo que fue tomado de la antigüedad, Sí. Cuando los trabajadores llegaban a sus señores y les tenían que hacer las palabras reverencias y señoritas. Y terminamos, para que no se enfade Sofía, terminamos en hora, venga, el tercero. Advierten contra el peligro de convertir la religión en un negocio. Puede ser que haya personas que utilicen las relaciones en la iglesia para sacar provecho, para sacar un beneficio. Y entiéndanme que no estoy hablando de la ofrenda ahora, que yo ahora no estoy hablando de la ofrenda, pero en la iglesia, cuando uno va a una iglesia, tiene que pensar más en lo que puede aportar que en lo que puede sacar. Pero hay gente que necesita de nuestro cariño y necesita de nuestro amor, porque nadie es perfecto. Pero hay gente que solo sabe moverse por interés y que todo lo que hace será para sacar algo a cambio. Nunca vas a recibir nada de ellos, pero si pueden beneficiarse de algo, lo harán. No estoy hablando de la ofrenda cuando he dicho que se te conozca más por lo que puedes aportar que lo que puedas recibir. ¿Vale? Tal vez usted no tenga dinero, pero tenga una predisposición para saludar, para abrazar,
para preocuparse de los problemas de los demás, para colaborar, para apuntarse en cualquier cosa, en cualquier cosa. ¿Sacas algo a cambio? ¿Te No, no sacas nada a cambio. Lo haces por gusto, lo haces por amor. Dios te dio tanto que tú sientes que tienes que imitar ese ejemplo. ¿Vale? Pues estos son los problemas con los que tenemos que luchar. ¿Vale? Nos gusta hablar mucho de los escribas, pero nosotros también podemos pasar por ahí. Tal vez tengamos un problema de que nos guste destacar, de que nos gusten los títulos, de que nos guste aparentar, parecer más de lo que realmente somos, que se nos tenga en una alta consideración. ¿Y recuerdan lo que explicamos en el pasaje anterior? Y ya termino. He terminado ya. ¿Por qué Jesús plantea esa pregunta? Porque Él quiere hablar de que su mesíasgo no tiene nada que ver con lo que ellos esperaban. ¿Vale? Pues la iglesia no tiene nada que ver con ostentar cargos, ni con ser más que nadie. Es que en verdad nadie es más que nadie. ¿Vale? Aquí todos somos iguales. Diferentes funciones, ¿correcto? Pedro, tú no das estudios todos los días. Yo no limpio los baños todos los días, pero yo no soy más que tú. Ni tú no eres más que yo. Somos iguales, con distintas funciones, pero tratando de ayudar al cuerpo de Cristo. ¿Vale? ¿Alguna duda, hermanos? ¿Bien? ¿Lo dejamos aquí? ¿Tere? ¿Todo claro? ¿Noelia? ¿Seguro? ¿Papá? ¿Mamá? No, yo creo que Sí. solamente pensaba en terminar de decir eso, ¿Sí? que hemos perdido, no sé si la capacidad de reflexión. Ajá. Y tal vez no nos demos cuenta ¿Sí? que lo que hagamos ¿Sí? tiene que ser el resultado de lo que somos. Amén, amén, amén. Porque si en verdad amamos a Cristo, Sí. el amor Sí. es como en una pareja, en una familia, Sí. tiene que conllevar a una lealtad, una honestidad. Sí. Y con Dios es lo mismo, amamos Sí. a Dios, pues cada uno tendrá que hacer aquella que su verdadero amor le mueva. Sí. Miren, porque ya no es Sofía, ya hemos terminado. Si usted quiere irse, que quiero hacer una especie de ejercicio que a lo mejor no lleva 2 minutos y no quiero que, si se tiene que ir. Mire, solo una cosa, un ejercicio rápido para que se den cuenta. TV, de toda la gente que has conocido en la iglesia, ¿me podrías dar el nombre de las 3 personas que más te han impactado? 3. Las que más me han encantado. Sí, sí. Pero de esta iglesia. Sí, no, de esta iglesia. Las que más te han gustado, las que más te han impactado, no sé, sí. 3 nombres. Ahora no. No, pero di algunos y ya está, y si te quedas en 2, y si dices 4. Diré que no me atrevo. Yo, Tere, dilo, yo. Tú, por ejemplo, Venga, otro. Justiniano Otro. y yo sé, Pedro José. Venga, pero 3 personas. A mí, Justiniano, Jacinta Venga. y Marimar. Venga, muy bien. Tere. Mari. Venga, 3. Correcto, es rápido. Yo, Rápido. Carmen Blanco, Carmen Blanco. Juan. y Carmen Calderón. Vale, muy bien. Noelia. Calderón. Carmen Calderón. Pedro. Araceli y Pedro José. Sofía. Araceli. Los 2 pastores. Los 2 pastores. Ya está, ahí tiene 3. Vale, siguiente. Guadalupe. Marimar, Sí. Leonela Ah. y Noé. Bueno. Juani. ¿Sí? Toma. Sí. Y Marimar. Bueno. Araceli. Yo. Sí, rápido, venga. Ahora me voy a un poco más para allá. Sí. A María. María. Tu padre. María y mi padre. Mi padre ha dicho, vale, muy bien. Mamá. 3 personas. Bueno, la primera yo creo que Sofía. Sofía. Venga.
Sí, y es que ahora mismo... Solo te quedas con Sofía, venga, Sofía. Ah, Sofía, eres única. Vamos. A mí las tres personas que más me han impactado y me seguirán impactando es Eo, Sí, Deseo, sí. Dios Padre, Dios Hijo. Bueno. ¡Felicidad! Va, felicidades, bueno, pero mira, lo que quiero decir, ¿se dan cuenta como el 50% de los nombres que han dicho no eran pastores, Claro. no eran ni miembros del consejo e impactaron sus vidas? Algunas de ellas, tal vez no se sabían ni un versículo de memoria, pero sus vidas te impactaron. ¿Dónde estaba ese deseo de notoriedad? ¿Dónde estaba ese deseo de protagonismo? Cuando hablamos aquí de la hermana Sofía, cuando hemos hablado de la señora María, de Carmen, de Juan. ¿Dónde? Porque que yo sepa, nunca estuvieron en el consejo, pero nunca les pillaste en una discusión. Nunca les pillaste criticando a nadie. Entendieron de qué iba esto. ¿Le viste alguna vez dándose golpe de pecho? Yo, ¿qué? Y nosotros muchas veces, pues esa es la cuestión. No caigamos en los errores de los escribas y que puedan decir, Sofía, nuestro nombre muchas veces. Que realmente nuestra forma de vivir sea de inspiración para otras personas. Sigan así, hermanos, ¿vale? Venga, ánimo.